Somos Manantial de Vida Eterna, una iglesia unida por un mismo propósito. Apasionados por Dios, sumergidos en adoración, llevando la palabra de Dios por toda Colombia. Extendemos el mensaje de salvación, intercediendo por las familias y la nación, realizando milagros y libertando a los cautivos en el nombre de Jesús. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Juan, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 13, dice la Biblia: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Señor, enséñanos a provocar milagros. Enséñanos a desatar milagros en favor de la multitud. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Predicamos en honor a ti. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Hoy se me ha dado el privilegio de compartir con ustedes la palabra. Y durante toda la mañana, durante esta semana, el apóstol nos contó lo que Dios puso en su corazón para el mes de septiembre. Y nos decía que así como una mujer, después de 9 meses, da a luz la vida, que representa los sueños, las promesas, de esa misma manera septiembre era un mes para ver milagros de Dios. Era un mes para ver el cumplimiento de las promesas. Era un mes para ver que lo que estaba muerto o retrasado vuelve a la vida. Así que yo he creído esa palabra, y con base a esa palabra hoy quiero hablarles de este milagro que sucedió, y que de manera curiosa los 4 evangelios es el único milagro que los 4 evangelios lo relatan. Hay 4 personajes en este milagro. Cuando usted hace una observación del texto, usted encuentra 4 protagonistas o 4 personajes. Número 1 está Jesús. En segundo lugar están los discípulos. En tercer lugar está la multitud. Y en cuarto y último lugar está el niño, está el muchacho. Son los 4 protagonistas. Y quiero que en esta tarde nos permitamos analizar, porque son 4 historias diferentes que se cruzan y sucede un milagro. Y quiero que nos permitamos
revisar el contexto de cada uno de ellos, cómo aparece en escena, qué tenía en su corazón, en su mente, y cómo Dios provocó un milagro en cada uno de ellos. Primer protagonista es Jesús. ¿Cómo venía Jesús? ¿Cómo se presenta a la escena Jesús? Le dije que este milagro es relatado en los 4 evangelios. Así que Marcos y Lucas dicen cómo venía Jesús. Usted encuentra que Herodes ha mandado a decapitar a Juan el Bautista, el profeta, aquel que incluso era familia de Jesús. Así que Juan el Bautista ha sido decapitado, fue encarcelado para posteriormente ser decapitado. Y cuando Jesús se entera de que Juan el Bautista ha sido decapitado, relata Marcos y relata Lucas que Jesús quiere aislarse y tener un tiempo de reposo en soledad. Quiere pasar el duelo de Juan el Bautista, la pérdida, la muerte de Juan, y quiere aislarse, quiere estar solo, quiere irse a un lugar, quizás llorar, quizás lamentar y hacer su duelo. En otras palabras, Jesús está buscando reposo después de una mala noticia. No era una buena noticia la muerte de Juan. Pero cuando Jesús se va, dice que la gente le seguía. Pero ya usted sabe cómo llegó Jesús a esa cena. Por el otro lado, le dije, también están los discípulos. ¿Cómo llegan ellos? Dice la Biblia en Mateo y también en Marcos que Jesús, antes de este milagro, ha llamado a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos, y les ha dicho: vayan a predicar el evangelio del reino, vayan a liberar, a echar fuera todo demonio, y unjan con aceite los enfermos para que sean sanados. Los comisiona, los empodera y los envía. Y también cuenta que ellos van, y evidentemente hay sanidades, hay liberaciones, y ellos regresan a Jesús y vienen con la expectativa de lo alcanzado, con la expectativa de todo aquello logrado. Vienen dichosos porque han visto el respaldo de Dios en sus ministerios. Lo que Jesús les dijo, lo que han visto que Jesús hacía, su maestro, ahora ellos lo están replicando. Así que están emocionados, están impactados, pero también están cansados. Y encuentran a Jesús, saben que Jesús se ha apartado a un lugar solo, y llegan a ese lugar y también se encuentran con Jesús. Y usted ya sabe que Jesús estaba de duelo, estaba triste. Ellos estaban contentos, y dice la Biblia que le contaron todo lo que había sucedido. Se lo contaron asombrados, gozosos, felices. Y Jesús, en medio de su duelo, les dice: los veo también cansados. Y dicen: es verdad, Jesús, han sido jornadas muy largas, hemos recorrido diferentes poblaciones, hemos caminado por caminos extensos, hemos predicado desde la mañana hasta la noche, hay gente que nos ha hecho fila, y la verdad, estamos súper cansados. Así que Jesús les dice: necesitan reposo, vámonos también a un lugar lejos, vamos a buscar reposo. Así que Jesús está buscando reposo, y los discípulos, curiosamente, también coinciden por otra circunstancia, pero también están buscando reposo. Número 3, la multitud. Lo dice Juan que este milagro sucede en el tiempo que se celebraba. ¿Se celebraba qué? La Pascua. ¿Y la Pascua de qué habla? La Pascua se celebraba para conmemorar la independencia de ellos como pueblo.
Así como usted y yo celebramos la independencia, ¿cierto? Ellos también estaban celebrando la salida del pueblo que fue esclavo de Egipto, la salida al desierto para después llegar a la tierra prometida. Así que era un tiempo de celebración, de recordar: fuimos esclavos por 430 años, fuimos oprimidos, no teníamos descanso, no hallábamos reposo. Así que la Pascua es una celebración para recordar el reposo, para recordar la liberación, el poder de Dios, el cumplimiento de las promesas. Así que ellos, era la atmósfera. Es algo así como que cuando hablamos, estábamos en la época del mundial, ¿usted recuerda? Hace unos meses. Y era fácil cuando uno predicaba y todas las conversaciones de la semana, el lenguaje era futbolero. ¿Sí o no? Todo lo que hablábamos en la oficina: no, estoy en fuera de lugar, mi hermano, no, llegué tarde. Y sí, porque era la época del mundial. No, es que donde me vean me eliminan, me mandan mi penal. No, jefe, revíselo bien, use el VAR. Era la época del mundial. Ahora, si estamos en Navidad, es el mismo lenguaje. Todo es villancico, tutaina, tuturumaina, pastores de Belén. Porque es la atmósfera. Y quiero que entienda que la multitud estaba en la atmósfera de Pascua. Y la Pascua hablaba de reposo. Era la atmósfera. Así que ellos decían: vamos a buscar reposo. Dentro de la multitud, hago un paréntesis, de seguro a Jesús también lo seguían los fariseos, los escribas que lo criticaban, que continuamente lo estaban acusando. Y Jesús, para ellos, lo último que Jesús había hecho era que lo relata Marcos, en el pozo de Betesda había sanado un paralítico en el día de reposo. Y lo acusan y le dicen: ¿cómo es posible que tú sanes en el día de reposo? Eso es contra la ley. Y por último, el niño estaba buscando el momento específico para comerse sus 5 panes de cebada y sus 2 pececillos en reposo. Había estado todo el día, le habían mandado la lonchera, la tenía caleta, escondida. Y claro, no se la podía comer delante de 5,000 personas. Difícil, ¿o no? No sé si a usted le ha pasado, pero en la familia nos pasa mucho. Nos reunimos toda la familia y por ahí el pastor Juan Pablo o Santiago tiene un dulce caleto. Y claro, uno no lo saca delante de todo el mundo porque sabe que si lo saca, lleva y se lo acaban. Así que uno busca un lugar escondido para tener reposo, para comérselo. ¿Sí o no? Así que hay una palabra que se repite y que entra en escena en los 4 personajes. Y la palabra se llama reposo. Muy inteligentes son ustedes. Reposo. ¿Cómo lo supieron? Es de reposo que les vengo a hablar en esta tarde. Y si a usted le gusta tomar nota, esta palabra se titula reposo. 2 puntos. Menos es más. Reposo. Menos es más. Así que usted ya sabe cómo llegan estos 4 actores, protagonistas, a la escena del milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 pececillos. Con ese contexto, ahora entremos en escena. Dice la Biblia que Jesús, la multitud llega en un ambiente de celebración, Pascua, reposo. Él quiere buscar reposo, está en duelo, pero no lo dejan. Así que comienza a predicar desde la mañana. Dice también Mateo y dice también Marcos que ya es entrada la noche. Y al ver la multitud y que tenían hambre, Jesús siente compasión de ellos.
Y entonces le dice a Felipe: ¿qué haremos para darles de comer a la multitud? Y él le contesta: 200 denarios no es suficiente para dar de comer a todas estas personas. Y por el otro lado, Andrés dice: pero hay un niño, hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Así que se cruzan todas las 4 historias en ese momento. Los 4 protagonistas, las 4 historias se cruzan, y Jesús tiene que tomar una decisión para hacer un milagro: o orar por los 200 denarios y multiplicarlos para que alcancen para comprar pan para todo el mundo, o multiplicar los 5 panes de cebada y los 2 pececillos. ¿Cuántos saben que Jesús tenía el poder para multiplicar esos 200 denarios? Pero no lo hizo. Él tiene que escoger el insumo, la materia prima para el milagro. ¿Qué representan los 200 denarios? 200 denarios a sueldo de hoy, a fecha de hoy, con la inflación y antes de la reforma del presidente Duque, más o menos 200 denarios son alrededor de 8 millones a 10 millones de pesos a precio de hoy. Así que era un dinero considerable. Sabemos cómo recogieron los discípulos ese dinero. Sabemos que de seguro las multitudes, dice la Biblia, y sobre todo las mujeres que seguían a Jesús, habían sembrado ese dinero. Mucha gente que trabajaba, muchos de los que durante la semana tenían un trabajo, un oficio, en una ofrenda aportaban para el ministerio de Jesús. Así que esos 200 denarios representa el esfuerzo, el sudor, el camello, el trabajo de la semana, de un mes. En aquella época un denario era el salario de un día. Así que esos 200 denarios representan 200 días de trabajo para alguien. Es un buen elemento para hacer un milagro, es un buen insumo. Ese esfuerzo, ese trabajo, esa dedicación, esa responsabilidad, te pregunto, ¿es un buen insumo para que Jesús hiciese un milagro? Estaba mal visto que Jesús tomase 200 denarios que representaban trabajo, esfuerzo, responsabilidad, seguramente el talento, la habilidad de alguien puesta, trabajando, operando. Seguramente era una buena semilla, un buen insumo para hacer un milagro. Sin embargo, Jesús lo desecha. Por el otro lado le presentan 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué representan los 5 panes de cebada? Para que usted sepa, de los cereales del mundo, y en aquella época también en Israel, la cebada era el cereal más económico, más barato y más popular que había. El trigo era mucho mejor. Hoy, por ejemplo, no se hacen ya panes de cebada. No es fácil usted conseguir panes de cebada, pero en aquella época se cocinaban panes. Así que podemos entender que este muchacho no era un muchacho de una clase alta o con muchos recursos. Su familia, la que le había dado la lonchera, era el mecato, el chocorramo y la colombiana, pero la pequeña porque no alcanzaba para la grande. Más o menos eso representaban los 5 panecillos de cebada. Y ahora la Biblia dice que eran 2 pececillos. No eran 2 atunes, no eran 2 mojarras, no, eran 2 pececillos. ¿Y qué representaban esos 2 pececillos y esos 5 panes de cebada? Representaban rendición. Rendición. Se lo dije hace un momento, seguramente era la lonchera, el mecato del niño. Estuvo escuchando a Jesús durante todo el día. Lo tenía escondido, lo tenía guardado para comérselo en el momento indicado, que tuviera reposo, para que nadie le pidiera.
Pero cuando se entera que Jesús necesita un insumo, una materia prima para hacer un milagro, él que era todo lo que tenía, él que de seguro tenía mucha hambre, dice: bueno, yo pongo mis 5 panes y mis 2 pececillos. Así que Jesús se lo trae a Felipe y le trae a Andrés estos 2 insumos. Y él sabía y dice: este dinero representa esfuerzo, trabajo, pero estos panes y estos peces representan renuncia. Así que yo elijo hacer un milagro con aquello que representa renuncia. Y le pregunté: Señor, ¿por qué eligiste? Podías hacerlo con el dinero. ¿Por qué eligiste hacerlo con los 5 panes de cebada y los 2 pececillos? Y lo que el Espíritu habló a mi corazón fue: porque la renuncia es la antesala al reposo de Dios. Sin renuncia nunca caminarás en el reposo de Dios. El esfuerzo no desata reposo, es la renuncia la que desata el reposo del cielo. Dije: Señor, no lo entiendo. Ustedes son más inteligentes los que gritaron santo, porque la cogieron de una, pero yo no la cogí tan rápido. Así que yo le pregunté: venga, Danilo, ayúdeme acá. Traiga esos, pero sin regarlos. Cójalos porque está eso, tráigalos acá. Pónganlos acá al frente. Y lo que el Espíritu me habló es esto que le quiero graficar con estos 3 galones. Hágase acá. ¿Cómo es su nombre? Danilo. Muy bien, Danilo. ¿Cuántos años tiene Danilo? 26. Soltero no, comprometido. Muy bien. Dios tiene propósitos con Danilo a sus 26 años. Dios tiene diseños con Danilo. Tiene un llamado. Pero también lo quiere activar en dones y talentos. Todo eso va a desatar sobre su vida descanso, bendición, provisión. Lo que el apóstol nos decía en el mes de septiembre: milagros del cielo. Y esos milagros van a entrar a Danilo en la temporada del cumplimiento, del reposo, de la manifestación de las promesas de Dios. Así que esto fue lo que el Señor me dijo: para que yo pueda entrar a Danilo al tiempo del cumplimiento, al tiempo del reposo, él necesita estar rendido, porque si no lo hace, él mismo será destruido a causa de las bendiciones. Entonces, cójalas bien fuerte de aquí abajo. Este primer tanque de agua lleno, repleto, son las bendiciones económicas. Es lo que Dios tiene para él. Favor, multiplicación, casa. Se va a casar, ¿no? Que se casa necesita casa. Casa, carro, en fin, multiplicación, herencia para sus hijos, porque va a tener hijos. Cárguelo. Muy bien. Ahora, pero el Señor dice: yo lo que hago, lo hago exagerado. Usted lo puede leer a lo largo de la palabra. Dios nunca puede hacer un milagro sencillo. Yo una vez le dije: Jesús, ¿por qué no los haces más sencillos? Dice: no, es que no me salen. Aunque lo intento, no me salen. Siempre doy más de lo que buscan. Siempre desato más de lo que piden. Es su naturaleza. Es su naturaleza. Siempre hay más, siempre hay más. Así que él con esto está satisfecho. Pero Dios dice: es que tengo más. Y aquí está tu asignación, llamado. No, pero ¿por qué lo suelta? No. No, es que vale plata. Asignación, llamado, provisión para tu ministerio, para tu propósito. Y Dios te dice: cárgalo sin soltar esto, porque si lo sueltas, lo pierdes. Cárgalo. Muy bien. Eso, muy bien. Que no digan que es flaco, que no digan que no tiene fuerza. Y ahora el Señor dice: es que Él es así, Él es exagerado. ¿Qué te puedo decir?
Dice en este mismo milagro al final del texto que 12 cestas. ¿Para qué 12? Para el niño le iban a decir: llévate 12 cestas. Era una exageración. A los discípulos, cada uno coja una cesta. Era una exageración. La multitud se podía llevar lo que quisiera, pero era una exageración. Habían comido lo suficiente hasta saciarse. Habían ido a un rodicio de pan de cebada y panecillos de peces. Pececillos, habían comido hasta más no poder, exagerado. Y Dios dice: pero aquí también tengo más para ti. Esto habla de bendición, multiplicación. Pero mire, ya me soltó uno allá. ¿Cómo lo puede soltar? Levántelo. Levántelo como pueda. Espere. Y Dios dice: y tengo un tercero, que es el poder sobrenatural mío sobre tu vida, que es el desatar mío. Pero quiero que note esto. Como Él no está rendido, Él no puede entrar en el reposo. Escasamente puede cargar uno, y ya me ha dicho 2 veces: estoy cansado. Acá lo he escuchado. Me dice: disimule que ya no puedo más. Difícilmente podrás entrar en el reposo de Dios, ver el favor de Dios, si no estás rendido. Quiero que notes lo que hizo Jesús cuando tomó los panecillos. Versículo 10. Entonces Jesús dijo: recostad a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Esa palabra recostar es hacer descansar. Lo que Jesús le estaba diciendo es: para yo poder desatar la multiplicación, el cumplimiento, lo sobrenatural, tienen que estar rendidos, porque cuando se rinden, entran en el reposo mío. Cuando se rinden, caminan en el reposo de Dios. Ahora, Danilo, siéntate, descanse. Lo vi cansado. Y acerque los galones a su lado. Pongan uno, si quieren, entre las piernas, uno a un costado, y quiero que los 3 los pueda usted abrazar y sostener. Abrácelos ahí con eso. No es su esposa, pero como si ya fuera. Abrácelos ahí con confianza. Sí. Quiero que note cómo lo ve a él. Enfóquenlo a él, las cámaras. ¿Está cansado o está reposado? El reposo desató el cumplimiento de la promesa. Por eso Jesús, escúchame, no pudo hacer el milagro con los 200 denarios, porque los 200 denarios representaban esfuerzo. ¿Qué es lo que Dios te dice en esta tarde? Tú quieres que septiembre, que el resto del año, y caminar en una vida de cumplimiento de las promesas de Dios. Entrégale rendición, entrégale renuncias, porque la renuncia, la rendición que Él te está pidiendo es el puente para la multiplicación. La renuncia que Él te está provocando, que Él te está llamando, que Él te está avisando, es la antesala al reposo de Dios. Y para terminar, ¿cómo termina esta historia? Quédese ahí. ¿Cómo termina esta historia? Jesús quería reposo, quería estar solo, estaba en duelo, pero Él mismo fue el que provocó el milagro. ¿Recuerdas? El milagro no sucede porque alguien dijo: dennos de comer. No, Jesús dijo: denles de comer. Y Él mismo quería hacer el milagro, y Él mismo quería provocar el milagro, como así mismo lo hizo. Desde el punto de vista de Jesús, la tristeza, el duelo, no te pueden hacer pensar en aquello que no tienes o en aquello que te hace falta. Si tú estás hoy, alguno en esta tarde puede estar aquí sentado como estuvo Jesús, pasando un momento de duelo, de tristeza, de dificultad. Yo debo decirte,
no te enfoques en aquello que no tienes. Enfócate en aquello que sí tienes. Porque estás tan enfocado en lo que no tienes que te cuesta ver lo que sí tienes. Eso fue lo que hizo Jesús. Había perdido a Juan, pero no se enfocó en lo que no tenía, se enfocó en lo que él tenía. Quizás tú estás diciendo: yo ya he logrado un nivel, yo ya he visto el favor de Dios, yo ya he visto las promesas cumplidas. Estoy seguro que en esta tarde aquí hay discípulos, hay jóvenes que han caminado con Dios durante años, hay padres, hay mujeres, hay hombres, aún hay niños que han caminado con Dios y de seguro han visto milagros. Pero hoy Dios te dice: hay un nuevo milagro, hay un nuevo nivel, hay una nueva dimensión. No creas que lo que estás viviendo ya es el momento definitivo de tu reposo. No, hay una nueva dimensión para un nuevo reposo. Hay un nuevo milagro que está en tus manos. Pero tienes que hacer lo mismo. Rinde. Si también hay una nueva dimensión para un nuevo milagro, de seguro también hay una nueva semilla que te demanda una nueva rendición. Fue la lección para los discípulos, la lección para la multitud. Ellos, ambiente de fiesta, de celebración y de reposo, cuando comen aquel pan y sobra exageradamente, dice la Biblia que Jesús se fue y ellos se fueron tras de él. Y ahí mismo en el versículo 26, porque no lo dejaban en paz y lo asediaban y lo buscaban, Jesús les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Ellos querían reposo, pero pensaban que el reposo era algo, que el reposo, como era tiempo de Pascua, que el reposo era comida, que el reposo era celebración, que el reposo eran elementos. Pero Jesús les dice ahí mismo, más adelante, les dice: no, yo soy el pan de vida. Versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, versículo 35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. En otras palabras, ellos, para la multitud, porque estoy seguro que aquí hay también gente como la multitud. No eres un discípulo, estás aprendiendo a caminar, estás aprendiendo a conocer a Dios, estás hasta ahora entrando en una relación y déjame decirte, eres como uno de la multitud. Y quizás tú has venido donde Jesús diciéndole: yo necesito el reposo. Para mí el reposo es que Él pague mis deudas. Para mí el reposo es que Él pague mi tarjeta. Para mí el reposo es lo que Él da. Pero para la multitud la lección fue: no, el reposo no es algo, el reposo es alguien. Tú no necesitas pan para estar saciado y tener reposo. Tú necesitas alimentar tu vida de aquel que dijo: yo soy el pan de vida. Tú no necesitas una chispa para que te muestre y te haga saber el camino. Tú necesitas caminar con aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Tú no necesitas a alguien que te dé una oportunidad para que las puertas se te abran. No, tú necesitas caminar con aquel que dijo: yo soy la puerta. Tú no necesitas un buen amigo para tener reposo. Tú necesitas permanecer en aquel que dijo: yo soy el buen pastor. Tú no necesitas morir para entrar en el reposo y que tus problemas se acaben. Tú necesitas ser levantado por aquel que dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida.
Tú no necesitas un mapa para encontrar una salida a la crisis que estás viviendo y entonces hallar reposo. Tú necesitas ser guiado por aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tú no necesitas embriagarte con vino para olvidar los problemas y entonces tener reposo. Tú necesitas beber de aquel que dijo: yo soy la vid verdadera. Lo que te estoy diciendo a la multitud, que alguien tiene que tomarlo en esta tarde. El reposo no se halla en algo, el reposo se encuentra en alguien. Es Jesús. Y la lección del niño, para terminar: el reposo significa renuncia. El niño tenía que soltar su caleta. Y el niño entendió que el reposo, la renuncia que Dios te pide para entrar en reposo, es que Dios nunca te pide para quitarte. Dios siempre te pide para multiplicarte. El niño entendió que la semilla de lo sobrenatural está en lo natural. El niño entendió que tú y yo servimos a uno que es exagerado, pero exagerado, que se excede cuando hace milagros, que solo en Él hay verdadero reposo. Gracias por haber estado con nosotros. Si quieres saber más de nuestro ministerio, visite nuestra página web www.soymanantial.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube y Livestream.